Bien, entonces el día de ayer nosotros habíamos quedado en según nuestra planificación cita, que fue 2, ¿no? Estuvimos viendo el agentito de percepción-acción, ¿no? El agente de reflejo simple, ¿no? Entonces, y evidentemente ustedes se fueron ya con el enunciado de poder desarrollar este agente que también se lo conoce como estímulo-respuesta, ¿no? Entonces estuvimos nosotros hablando de ese robotcito que, por cierto, comenzamos a verlo de esa manera, si usted recordará, donde él está rodeado de prácticamente ocho sensores, ¿no? Pero dijimos que esos sensores dan lugar prácticamente a, a un vector de características, ¿no? Ahí, en realidad, aquí son las posiciones sensoriales, pero se busca mover nuestro robot en esas 4 formas, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? Para ello necesitábamos que esos sensores que usted ve ahí pudiesen entrar en un vector y darle un tratamiento de características, ¿no? Es decir, que pudiésemos reconocer que esta es una característica, es decir, una circunstancia donde le llamamos X1, donde podría estar bloqueada esta parte gris, ¿no? Y el robot no podría ir hacia adelante. En la característica X2 no podría ir hacia el este, en la característica X3 no podría ir hacia el sur, y en la característica X4 él no podría ir al oeste, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera utilizamos el álgebra de Boole para poder reconocer de que evidentemente se trabaja con un cierto tipo de funciones booleanas, ¿no? ¿En qué sentido? En que esta característica, por ejemplo, dijimos X1, como usted la ve ahí, que equivale a esto, ¿no? Básicamente, cuando es igual a 1, solamente en qué circunstancia, en que el sensor S2 valga 1 o en su defecto S3 valga 1, ¿no? Es decir que si nosotros vemos S2 sería este de aquí y S3 sería este de aquí, ¿no? Cualquiera de los dos. Y si los dos valen 1, peor todavía, entonces en esas circunstancias decimos que X1 vale 1. Es decir que está ocupado, ¿no? Está ocupado ahí el norte, podríamos decir, si esos sensores cualquiera de los dos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Dijimos también que X2, ¿no? Vamos a decir que vale un valor lógico de 1, podríamos decir, si es que obviamente en este caso S4, ¿no? Vale 1 o en su defecto S5 vale 1, ¿no? Básicamente eso fue lo que estuvimos viendo. Ahora, eso nos llevaba a un sistema de producción, ¿no? Dijimos nosotros, donde pueden haber n condiciones, ¿no? Y esas condiciones las vimos de esta manera, ¿no? N condiciones que podrían provocar n acciones, ¿no? Entonces, y estas condiciones prácticamente vendrían a ser como las características, ¿no? Si se da una característica, se puede mover en una dirección. Si se da otra característica, en otra dirección. Si se da otra característica, en otra dirección, ¿no? Básicamente, ese es un conjunto de reglas de producción que evidentemente se las puede ya ver un poquito aquí de manera más, podríamos decir así, más directa, ¿no? ¿En qué sentido? En que usted puede ver aquí un C1, que sería la condición, vamos a decir así, ¿no? C1, la condición con su acción, pero en realidad esa C1 vendría a ser esta partecita de acá, ¿no? Vamos a mostrarla acá. Vendría a ser, dijimos acá, X4, X1 negado, ¿no? Iría al norte, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando estamos en esa parte, ¿no? Y evidentemente, cuando X3 y X4 está negado, va al oeste. Cuando X2 y X3 negado, estas características se dan así, va al sur, y cuando tenemos X1, X2 negado, se va al este. Por si acaso, esta es la conjunción, ¿no? Y tiene que ver con la lógica y evidentemente usted sabe que X4
básicamente es una característica y cuando está multiplicada por x1 negado y evidentemente aquí sale un valor de 1, puede ir al norte, ¿no? Porque si está ocupado pero con esta rayita encima significa negado, ¿no? Entonces va para el norte, ¿no? Definitivamente esto vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, mire usted en la primera partecita acá, x4, x1 negado va al norte, ¿no? O simplemente esta de acá también, si usted quiere, x1 y x2 negado va al este, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, mírenla acá, ¿no? La del este, ¿no? Sencillamente cuando va al este debe cumplirse que x1 por x2 negado va al este, ¿no? Estamos hablando de esta de acá, ¿no? Si va al este, mire, x1 dijimos que sería x1 vale 1, ¿no? Si vale 1, estaríamos en esta situación y x2 dijimos está negado, es decir, está libre acá, entonces se puede mover al este, ¿no? Dijimos lo siguiente, si usted recordará, ¿no? Si aquí está en 1, ¿no? Es decir, está ocupado y luego x2 está negado, quiere decir de que está, digamos así, desocupado, puede irse al este, ¿no? Pero eso de que si está libre, en realidad, como es una función booleana y es 0, si usted multiplica 1 por 0 da 0, pero en realidad si se fija acá, en esta en estas, uh, en esta partecita de acá, ¿dónde está? Vamos a ver, ahí, estamos viendo x1 por x2 negado, ¿no? Es decir que al valer 0, negado es 1 por 1, entonces vale ¿no? Porque tiene que ser un valor obviamente mayor a 0 para salir. Por eso es que se le hace el negado como usted ve ahí, porque al ser 0, digamos, esa característica evidentemente tiene que variar, ¿no? Para que pueda ser 1 por 1 y poder recién alcanzar ese objetivo de ir hacia el este. Mire, entonces eso es importante. Ahora, para que usted pueda tal vez entender un poquito mejor ese tema del robotcito, que en realidad tiene que ver con esto de acá, mire, vamos a llevarlo a estas funciones, si se quiere, enseguida le voy a mostrar, por ejemplo, al este, como usted puede ver aquí, en esta partecita, ¿no? Estamos diciendo de que x1, ¿no? Por x2 negado, nos va al este siempre y cuando valga 1. Si en realidad la salida de esta neurona da 0, ¿no? Entonces no puede ir al este, ¿no? Prácticamente no se mueve al este, solo se mueve al este cuando sale esta función x1 por x2 y evidentemente vale 1, ¿no? ¿A raíz de qué? A raíz de lo que ha sensoreado. Yo le voy a explicar luego cómo funciona esto, pero para que usted se dé cuenta de que x1 por x2 negado, eso lleva al robot hacia el este, cuando vale 1, ¿no? Cuando esta salida vale 1. Ahora, ese aspecto es muy importante aquí en el tema de la, eh, de la comprensión de esta teoría, ¿no? En el sentido de que, fíjese, si x4 por x1 negado vale 1, eso va al norte, ¿no? Entonces, ¿va al norte en qué sentido? Veamos a ver el del norte. Estaríamos hablando de, nos dice, si x4 vale 1, es decir, que está ocupado, mire acá, ¿no? Aquí estaría ocupado, vale 1, y x1 vale 0, ¿no? Es decir, x1 en esta circunstancia no hay nada acá, ¿no? Esto está libre, está diciendo, ¿no? Pero cuando ya nosotros trabajamos con compuertas lógicas como las vimos allá, en realidad sería x4, ¿no? Y x1 negado, ¿no? Negado, es decir que evidentemente al decir negado estamos diciendo de que está vacío para que pudiera al norte
Pero en realidad cuando nosotros multiplicamos x4 por x1 da 1 por 0, 0. Y eso significa que no se puede mover y en realidad tiene que poder moverse al norte. Para eso negamos el x1, ¿no? Entonces, por eso es que usted ve más acá que en realidad cuando usted ve las reglas de producción, ¿no? ¿Dónde están las reglitas de producción? Ahí usted ve que dice x4 por x1 negado va al norte, ¿no? ¿Para qué? Para que en realidad si sale 1 va al norte, ¿no? Con estas características cumplidas. Si sale 1 acá, va al oeste con estas características cumplidas. Y si sale aquí x2 por x3 negado 1, va al sur, obviamente cumpliendo esta condición. Lo que quiero que usted entienda es que cada condición debe valer 1 si queremos ir hacia la acción que necesitamos. Pero recuerde que estas son de alguna u otra manera, son condiciones que primero deben cumplirse, ¿no? Esas condiciones se deben cumplir, pero esas condiciones se deben cumplir ¿en base a qué? Se deben cumplir en base a lo que el robot puede agarrar en los sensores, ¿no? Entonces no es nomás que va a salir 1 en esta función así por así nomás. Eso depende de los valores que sensoreen estos sensores, ¿no? Entonces, dependiendo de esos valores, si es que sale 1, se cumple esta función, ¿no? Pero dependiendo de estos sensores de acá, ¿no? Si es que dependiendo de estos sensores, si en la salida hay un 1, entonces se cumple que va x4 por x1 negado y va al norte, ¿no? Entonces eso es importante. Y si se cumple que estas entradas superan este umbral, entonces vamos a tener como salida x3 por x4 negado y va al oeste, ¿no? Pero si estos sensores de acá cumplen cruzan este umbral, entonces vamos a tener x2 por x3 negado y va al sur, ¿no? Entonces eso es importantísimo que se lo pueda entender sin que vayamos acá, no se vaya a confundir, sin que vayamos a esta lámina, porque en realidad esto ya tiene que ver con redes, es el principio de redes neuronales y no estamos todavía en redes neuronales y no quiero confundirlo. Entonces, sencillamente que usted se conforme con que estas son las reglas de producción para nuestro robotcito, ¿no? Si se cumple esta condición, va al norte. Si se cumple esta, va allá. Si se cumple esta, va al sur. Y si se cumple esta, vale, ¿no? Entonces, básicamente, usted conoce si x1 vale 1 y yo lo niego, vale 0. Pero si x1 vale 0 y yo lo niego, vale 1. ¿No? Entonces, eso es importantísimo que usted lo entienda. Sabiendo nosotros, ¿no? Sabiendo nosotros que ya anteriormente en nuestra por así decirlo, dijimos acá, ¿no? Mire, en estos sensores, que obviamente dijimos que cuando valga 1 es que está ocupado, ¿no? Ese cuadrante. Y cuando vale 0, entonces sí se puede desplazar, como lo vimos aquí, ¿no? Ahí lo vimos así, miren. Entonces esta era la esquinita, ¿no? Teníamos el robotcito acá y esta esquinita de acá vale 1. Entonces cuando sensorea 1 es que está ocupado, ¿no? Pero si vale 0 está, por ejemplo, desocupado. Pero si yo niego ese 0 se va a hacer 1, ¿no? En el caso de las funciones, más acá yo necesito evidentemente de que valgan 1. Si están en 0 se niegan. ¿Por qué? Porque si es 0, todo va a ser 0 y ahí ya no podemos hacer mover el robot, ¿no? Ok, entonces, básicamente, ahí está el planteamiento que dejamos ayer, que usted va a tener que, de alguna forma, va a tener que, dijimos así, desarrollar ese programita y que debe diseñar usted una interfaz gráfica para que donde yo ponga el mouse, ahí sea donde inicie el robotcito, ¿no? Y el robotcito obviamente tiene que moverse, ya dijimos ayer por si acaso en la clase, ¿no? Que el robotcito, si usted lo sitúa aquí, él tiene que avanzar según esas reglas de producción y bordear en un sentido antihorario, así, ¿no? Así tiene que ver, ¿no? Dijimos si es que empieza ahí, ¿no? Eso permite, prácticamente son las reglas de producción las que permiten esa situación, ¿no?
Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, nosotros dijimos eso el día, el día de ayer, ¿no? Dijimos nosotros entonces de que nuestro pequeño robotcito, si empieza ahí, él va a venir en sentido antihorario, esto así, ¿no? Bordeando el objeto. Pero si empieza acá, él va a venir por las reglas de producción hasta la frontera y va a bordear el, el ambiente en sentido horario, ¿no? Así, va a bordear, va a bordear, va a bordear en sentido horario y lo va a hacer de manera infinita, ¿no? Entonces, en eso quedamos nosotros el día de ayer. Y bueno, ya hay una fecha para que usted haga ese programa y uh, no es la única forma, chicos. Yo sé que ustedes esto lo van a resolver con una matriz y van a preguntar, ¿será que la posición x más 1 es igual a 0, es igual a 1? Entonces ustedes van a inicializar tal vez todo en 0 al inicio, una vez lo posicionan el robotcito, ya está ahí valor 1 y alrededor está 0 y ustedes comienzan a preguntar tal vez por x menos 1, qué sé yo, y más 1, ¿no? Y comienzan a sensorear, digamos, ¿no? Con un bucle, con un if, comienzan a sensorear el entorno. Esa es una forma, obviamente, como ingenieros para solucionarla. Pero también en el tema de percepción-acción, incluso algunas máquinas en el espacio, algunos robots que arreglan máquinas, a nivel de hardware se han basado en la unidad lógica con umbral. Esta unidad lógica con umbral es un modelo matemático inspirado en una neurona biológica, ¿no? Donde la neurona biológica en realidad tiene una especie de un cuerpo celular, ¿ya? Que evidentemente a través de sus dendritas, ¿no? A través de las dendritas toma los valores de entrada, ¿no? Y evidentemente hace una sumatoria de producto de las entradas con los respectivos pesos, los W son los pesos, para poder luego ver si cruza un umbral, entonces se toma como una función donde arroja un determinado valor 1 o 0, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Ahora, ¿cómo es en realidad este tema? ¿No? Este tema es de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos, vamos a decir aquí, eh, vamos a ver si puedo levantar, para que usted pueda ver cómo es eso. Entonces ahí usted tiene, por ejemplo, X1 por W1. Entonces esto es de la siguiente forma. Usted tiene acá, vamos a elegir tal vez ahí y tal vez ahí, ¿ya? Entonces, si hablamos de una sumatoria, entonces tenemos, mire ahí, W1, ¿no? Que es un peso. Fíjese que acá habla como I, porque I,1, I,2, I,J, porque puede ser de que eh, puede ser que esta no sea la única neurona. En realidad somos muchas neuronas y esta es I, digamos, I1, significa estamos en la neurona 1, pero en la entrada número 1. La neurona 1, la entrada 2, la neurona 1, entrada 3, ¿no? De esa manera. Entonces nosotros tenemos acá los valores X, la fórmula generalmente en un umbral es así, ¿no? La fórmula completa sería de la siguiente manera. Tenemos la primera entrada, ¿dónde está? La primera entrada sería, como ya dijimos, X1. Entonces tenemos X1 aquí, es esta, mire, una entrada sensorial, ¿no? Vamos a decir, del mismo robotcito, multiplicado por el primer peso, ¿no? W, en este caso de la neurona 1 y la entrada 1, ¿no? Entonces, más, recuerde, es una sumatoria de productos. La entrada 2, que sería una entrada sensorial, podríamos decir, X2 multiplicada por un peso de la neurona 1, coma, en este caso, ULU se llama ya, ULU.
sería la entrada número 2, más, ¿no? Así sucesivamente, miren, ¿no? Decimos la entrada, qué sé yo, X sub J, ¿no? Al final, multiplicada por el peso de la neurona Y, es decir, 1, y sería la entrada J, ¿no? Y así sucesivamente, cuando usted ve ahí, finalmente vamos a decir más, ¿no? Obviamente esto puede seguir así, más qué cosa, más la entrada de X sub N, ¿no? Por W, y que estamos en el umbral o neurona número 1, pero la entrada N. Así es donde, cómo se trabaja, digamos así, el tema de esa sumatoria. Usted ve una sumatoria dentro del cuerpo celular y viene a ser esa sumatoria de producto. Ahora, resulta que dentro de este umbral hay un valor y todo esto que usted ve aquí, mire, todo esto que usted ve acá, esta sumatoria, ¿no? Que usted ve ahí, básicamente nosotros la podríamos resumir, obviamente, como ya hemos dicho, es una sumatoria, pero esa sumatoria de valores X que usted ve, ¿no? Ahí, que va a ir, mire, qué sé yo, de N, ¿no? Multiplicado por W, ¿no? La neurona que sea en ese momento, coma, vamos a decir N, toda esa sumatoria debe ser, en todo caso, ¿ya? Mayor, en este caso, o igual que el umbral. El umbral es un valor que se representa por una letra griega llamada tita, ¿ya? Ese umbral uno lo inventa, pero el detalle aquí está de que evidentemente toda esta sumatoria que usted ve aquí debe ser mayor o igual que el umbral. ¿Para qué, ingeniero? Si es mayor o igual que el umbral, entonces esta función saca un valor ahí 1. Si en caso esta sumatoria no supera el umbral, el valor de salida es 0. ¿No? Entonces, si es 1, podríamos decir que toma una acción norte, sur, oeste, ¿no? Pero si no, no va. Por si acaso no se vaya a confundir, no le estoy explicando la continuación para poder hacer el robotcito, no, le estoy explicando otra forma en cómo generalmente se implementa en hardware, o también puede ser en software, pero cuando ya se trata de un nivel más, es decir, a nivel de aprendizaje. Entonces, no se vaya a confundir, estoy diciéndole que esas funciones booleanas que usamos de la clase anterior, que yo le mostré ahí del robotcito, ¿no? También esas funciones booleanas se las puede representar con el modelo de neuronas, ¿no? Este modelo de neurona también se lo puede representar. Y eso es lo que les estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, básicamente así funciona este tema. Y, por ejemplo, la implementación de una función para el seguimiento de bordes para que vaya al eje, ¿no? Aquí, por ejemplo, para dos acciones codificadas en un vector de percepciones, basta con una ULU. Una ULU quiere decir, si yo quiero mover a un robot al este o no moverlo, son dos acciones, digamos, mover o no mover, ¿no? Básicamente yo con una sola neurona o ULU, yo puedo hacer eso. Pero cuando ya tengo que trabajar con más de diferentes acciones, digamos, no solamente decir va al este o no va, ahí ya yo necesito manejar una red. Ahí es donde viene el concepto de red neuronal, que su modelo es un poquito más complejo que el que les he mostrado, ¿no? Donde ya evidentemente tiene que simular una sinapsis, es decir, un procesamiento de información, ¿no? Ahora, este ULU que usted ve, que representa esta funcioncita que usted la ve, por ejemplo, acá, mire, esta funcioncita X1, X2 negado, eso nos lleva hacia el este. ¿Cuándo nos lleva hacia el este, ingeniero? Nos lleva hacia el este cuando usted tiene estos pesos en W y estas entradas sensoriales, obviamente, que están acá. ¿Ok? Entonces, al tener estas entradas sensoriales, nosotros evidentemente podemos poner entradas, valores acá de 0 o 1, dependiendo obviamente, y multiplicando por estos, haciendo la sumatoria de productos, si supera el umbral, entonces, y evidentemente al superar el umbral según lo que sensorea,
eso le va a permitir ir al este, hacia el robocito, es decir, x1 por x2 negado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplito de una neurona en ese sentido implementada, perdón, de una función, ¿no? Esta es una función booleana, por si acaso. Esta es una función booleana, ¿no? Entonces, porque estoy diciendo 1 por x2 negado, ¿no? Entonces, si x2 vale 0 negado 1 por 1, 1, ¿no? Estoy hablando de el álgebra de Boole. Y una manera de implementarla es usando una ULU, ¿no? Una red neuronal. Ahora, en este caso, dirá usted, ingeniero, y estos pesos, ¿qué son estos pesos de acá? Obviamente esos pesos son valores que uno los va inventando. Recuerde, el modelo es ¿no? No vaya a olvidar. Básicamente, en este modelo nosotros tenemos que tener en cuenta las entradas sensoriales, los pesos que nos hemos inventado, ¿no? Y aquí vendría el umbral, el valor del umbral. Cuando yo hago la sumatoria de los X por los W, ese valor tiene que superar mayor o igual al umbral para que al final este axon emita un valor de 1 y si no supera va a emitir un valor de 0, ¿no? Entonces, eso es lo que el modelo matemático inspirado en un modelo biológico, ¿no? Entonces, cuando usted ve esto, es exactamente lo mismo, ¿no? Usted tiene acá las entradas sensoriales, los pesos que se ha inventado, ¿no? La persona ha puesto un umbral inventado y si la sumatoria de S por 1 más S2 por 1 más S3 por 1 más S4 por menos 2 más S5 por menos 2 es mayor o igual a 0,5, entonces se mueve al este. Se da esta característica. X1 por X2 negado, ¿no? Sub 2 negado. Entonces esa es, y de forma tal vez más explícita, usted la puede apreciar, incluso la puede apreciar acá, ¿no? Si usted lo ve, mire, aquí está la función X1 por X2 negado, ¿no? Si usted se imagina, la característica X1 era como un cuadrante, ¿no? X1 ahí. Y esa característica, si mal no me equivoco, decía que toda esta partecita X1 estaba, si no me equivoco, ocupada, ¿no? X1. X2 negado, decíamos que esta partecita que luego venía aquí, ¿no? Hacia abajito, ¿no? Esa partecita pues estaba, digamos así, libre, ¿no? Libre. Quiere decir que acá estaban unos y acá estaban ceros, mire, estoy hablándole de esta parte, ¿no? Pero resulta que X2 es 0, negado vale 1. Entonces 1 por X1 que vale 1, entonces nosotros tenemos ahí que va a salir 1, ¿no? Entonces eso obviamente está en función de los sensores. Si S4 y S5 están libres para moverse al este, pero yo los niego, miren la negación, entonces quiere decir que esos valores 0 más 0, 1 negado, 0 más 0, 0 negado 1, por 1 acá, entonces si yo tengo 0 acá y lo niego, ¿no? La rayita arriba del 0 se va a hacer 1. Por 1, 1, ¿no? Básicamente. Entonces yo voy a tener que la salida es 1 y el robotcito puede moverse, ¿a dónde? Al E, ¿no? Ahora,